hay una forma de... Y yo quisiera explicar una teología enfocada en Dios y de los mandamientos, de la escritura, de la palabra del Señor. Y el decir primero Dios es que como hijos de Dios, como creyentes en Dios, tenemos que considerar que Dios estableció en la antigüedad que como hijos suyos tenemos el privilegio, pero también el deber, porque es un mandamiento, el deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, primero Dios es poner a Dios en primer lugar, y cuando uno pone a Dios en primer lugar, va a buscar a Dios como una prioridad, va a estar Dios por encima de todas las cosas que la persona pueda tener en este mundo o aún después de este mundo, porque sabemos que aunque morimos físicamente, hay una vida que continúa, que es la vida eterna o la condenación eterna. Así que te quisiera llevar a la Biblia en Mateo capítulo número 22, verso 37. Nuestro Señor Jesús menciona estas palabras y yo quisiera que tú te las llevaras en tu corazón y consideráramos primero la teología del Señor Jesús. Y cuando digo teología del Señor Jesús, es como Jesús le enseña, es como Jesús le dice a los discípulos que tienen que dar el primer lugar a Dios, según lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento desde los tiempos de Moisés. Dice la Escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero sigue diciendo: este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Pero sigue diciendo también: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y también depende los profetas. Así que usted puede notar que Jesús está enseñando a los discípulos y lo primero que él hace es hacerles ver a ellos que tienen que aprender a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y menciona: este es el primer mandamiento, el primero y más grande mandamiento. Y le pone ese calificativo de grande, porque no es solamente el primero, sino el más grande de todos los mandamientos. Sabemos que el decálogo, como se dice, son 10 mandamientos establecidos por Dios, pero el primero y el más grande mandamiento para Dios es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted recuerda el decálogo, menciona los 10 mandamientos. Los primeros 5 mandamientos van enfocados a Dios, tienen que ver con Dios, amar a Dios. Y los siguientes 5 mandamientos tienen que ver con amar al prójimo. Y usted lo puede leer en su casa en Éxodo capítulo número 20. Pero quisiera hacer mención acerca de lo primero, el por qué el que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. Cuando se estableció estos mandamientos, el que debiéramos de amar a Dios sobre todas las cosas, está claro que para Dios era importante que Moisés le diera a conocer estas enseñanzas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los padres de familia, los cabezas de hogar, tenían que enseñar a sus hijos y repetirles estas enseñanzas todas las veces que fueran necesarias, hasta que los hijos tuvieran el hábito de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios implica el que vamos a amar a Dios aún sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros bienes, sobre nuestro trabajo. Amar a Dios en primer lugar es amarlo sobre todo. Primer lugar es sobre todo. Lo demás es segundo lugar. Pero dice claramente que el segundo lugar lo ocupa nuestro prójimo. Ahí entra papá, mamá, hijos, esposa, hermanos, primos, amigos, compadres o no compadres. Todo ser humano que no tenga nada que ver, escuche bien, no tenga nada que ver con Dios. Y cuando digo nada que ver con Dios, es que ningún ser humano es Dios, solamente hay un solo Dios verdadero. Entonces todo lo demás, todo ser humano es nuestro prójimo. Y a Él tenemos que también amar, pero añade diciendo como a nosotros mismos. Así que tenemos que aprender a amarnos primero nosotros para poder aprender a amar a los demás. Está una ley
que podemos recordar, y algunos lo han mencionado como parte de una enseñanza que nos lleva a vivir mejor en la vida, es: todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así hacerlas vosotros con ellos. Todas las cosas que no quieras que los hombres hagan contigo, tampoco lo hagas tú con ellos. Así que eso tiene que ver con amar al prójimo, a las personas. Si tú te aprendes a amar a ti mismo, vas a aprender a amar a tu prójimo. Pero para amarte a ti mismo tienes que aprender a amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, lo pones en primer lugar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, verso 34. Y el Señor Jesús hace esta analogía o esta extensión de lo que estamos enseñando el día de hoy, de cómo el ser humano tiene que amar a Dios en primer lugar, o darle el primer lugar a Dios en todas las cosas, honrar a Dios. Dice Jesús en el verso número 34 de este capítulo 10: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Desde aquel entonces ya había una característica del por qué la suegra y la nuera a veces no se pueden ver bien. Pero ahí está claro que la nuera estaría contra su suegra y los enemigos del hombre serían los de su casa. Otra versión más popular dice que los enemigos del hombre sería su propia familia. En otras palabras, cuando tú decides poner a Dios en primer lugar, va a haber obstáculos, va a haber oposición para que tú no puedas honrar a Dios y darle ese primer lugar. Y los primeros obstáculos, dice la Escritura y hablando el Señor Jesús, provienen de tu propia familia. Los primeros que empiezan a obstaculizar y a estorbar para que tú cumplas el llamado, el propósito de Dios, es tu propia familia. Pero sigue diciendo el verso número 37: el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Déjenme aclarar esto. Es importante mencionar que debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero Jesús hace este desarrollo mencionando a la familia: padre, madre, hijos, hermanos, esposos, esposas. Todo ello es importante que los amemos, pero no podemos amarlos más que al Señor. No podemos poner a ninguno de ellos en primer lugar, porque entonces sería nuestro Dios. Todo esto ocupa el segundo lugar. El primer lugar es Dios. Si alguien ama más a cualquiera de estos integrantes de la familia que al Señor, dice el Señor, no es digno de mí, no es digno de seguirme, no es digno de mí. Verso número 39: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Voy a explicar más adelante un poquito acerca de esto. Esto es lo que menciona Jesús a través de Mateo, pero vamos a ver lo que menciona el Señor Jesús a través del médico Lucas. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo número 14, verso 25. Y usted va a notar que es exactamente el mismo momento en la que Jesús está enseñando a los discípulos, pero desde la perspectiva del médico Lucas. Y él hace algunas observaciones y también hace alguna inclusión que Mateo no menciona. Dice la Escritura así, hablando el Señor Jesús: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, escuche bien, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que si queremos poner a Dios en primer lugar y amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, tenemos que, dice Lucas, dice aborrecer. Es un pasaje muy difícil de interpretar. En la Escritura
la palabra aborrecer es una palabra que viene del griego miseo, que es odiar. Y la contraparte de miseo, que es odiar, es agapeo, es amar. Una persona que odia, que aborrece, es una persona que no le importa nada, no ama a nadie y todo lo que hace lo hace para sí mismo. Una persona que ama, que agapeo, dice que o agapea, es una persona que da a la persona que tiene necesidad su amor y trata de ayudar a cuanta persona tiene necesidad. En otras palabras, puede amar a las personas a costa de sí mismo, aunque él no se quede sin nada, va a ayudar a aquel que lo necesita. Así que la palabra aborrecer no tiene que ver con el odiar, sino tiene que ver el que podamos tener la disposición de elegir a Dios y ponerlo por encima de todo. Es un desafío a calcular el costo de seguir a Jesús. Esta es la interpretación correcta y no como se ha hecho en muchas ocasiones, el que tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. No. La Biblia es clara cuando dice la Escritura en diferentes porciones que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que debemos de amar a la mujer, a la esposa, también ahora que debemos de amar a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Todo eso es parte de lo que el Señor enseña. Debemos de amar, de proteger, de proveer. Cuando dice el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer o a su esposa, a su esposo, está haciendo referencia a que tengamos un corazón dispuesto a ponerlo a él por encima de toda la familia. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo está aquí al final y él es mi hijo que amo y yo siempre le he dicho te amo y te quiero, pero le puedo decir y se lo he dicho siempre, te amo, pero amo más a Dios. O sea, yo te amo a ti, pero tú no eres mi prioridad es Dios. Porque la Biblia me enseña que yo tengo que amar a Dios sobre todos y tengo que aprender a amar a Dios aún sobre aquellas cosas que yo amo. No quiere decir que no lo ame porque amo a Dios, sino todo lo contrario. Porque te amo, quiero amar a Dios de ti como hijo, o va a cuidar a mi familia, porque voy a poner a Dios en primer lugar. Jesús lo enseñó en Mateo 6:33 cuando le dice a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios. Buscad a Dios primeramente, en primer lugar, y todo lo demás que tú llegues a necesitar en la vida vendrá como una añadidura. Por eso la importancia de entender por qué Lucas menciona el hacer a un lado aquellas cosas que pudieran ser un obstáculo para tener a Dios por encima de todas las cosas. Ahora quiero hacer énfasis en lo que dice también Lucas. Dice, usted vaya conmigo al verso número 25. Él menciona ahí a toda la familia, pero dice, y aún también su propia vida. Así que tenemos que amar a Dios aún a costa de nuestra propia vida. Nuestra vida la podemos perder. Muchas veces por amar a Jesús, por amar a Dios y seguirlo a Él, tomar la cruz y seguirlo, implica que tenemos que renunciar a muchas cosas que amamos. Es como tú tienes que decidir entre amar a Dios y amar esto que tú amas. Y al hacer esto, amar a Dios, decidir por Dios o tener la disposición de tener a Dios por encima de aquellas cosas que tú amas, quiere decir que a Dios lo amas más que aquellas cosas que también amas. En otras palabras, no es que tú tengas un odio o que aborrezcas, simplemente que tú tienes bien claro en tu mente y en tu corazón que la Escritura dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es una prioridad, es una disposición que tenemos que tener en el corazón. No cualquiera puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque cuando la persona llega a ese nivel de amar a Dios, va a aprender a renunciar, a tomar la cruz de cada día y seguir al Señor, seguir a Dios. Y al tomar la cruz es negarse a sí mismo, negarse a aquello que amas. No quiere decir que dejes de amar, no. Vas a seguir honrando a tus padres, vas a seguir amando a tus hijos, pero tú vas a tener como una prioridad honrar a Dios. Y cuando tú determinas amar a Dios en primer lugar, tienes que demostrarlo. Y cuando tú lo demuestras es cuando estás honrando a Dios.
Es cuando Dios se da cuenta que tú eres un hijo, una hija que ha aprendido a honrarlo sobre todas las cosas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 21 al 33, usted puede leerlo en su casa, viene un orden que establece el Señor a través de cómo tenemos que amar. Y ahí el apóstol Pablo menciona que el orden de Dios es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es lo primero que dice en el versículo número 1, versículo 21, someteos a Dios en el temor de Dios, unos a otros. Así que el esposo y la esposa se tienen que someter a Dios en el temor de Dios. Los padres y los hijos se tienen que someter unos a otros en el temor de Dios. Así que como parte de la familia nos vamos a someter unos a otros en base a ¿qué? Al temor de Dios, a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Cuando tú tienes esa práctica de empezar a poner a Dios en primer lugar, entonces tú y tu familia será una familia temerosa de Dios. Por eso Job era un hombre temeroso de Dios, y todos sus hijos, aunque algunos de ellos tenían su propio estilo de vida y su responsabilidad, Job nunca dejó de darle el primer lugar a Dios, porque ofrecía sacrificios a Dios aún por sus propios hijos, por si alguno hubiese cometido algún pecado. En otras palabras, Job procuraba que toda la familia caminara dentro del temor de Dios. Ellos se sometían como familia a Dios. Usted recuerda a Josué, el conquistador. Él pudo conquistar la tierra de Canaán porque él fue determinante en someterse a Dios y hacer que la familia se sometiera a Dios, para que entonces ellos pudieran tener el respaldo de Dios, para que Dios pudiera conceder las bendiciones que él les había prometido de conquistar la tierra. ¿Recuerdan esa famosa frase que dice que Josué: yo no sé ustedes, al pueblo de Israel, yo no sé ustedes si quieren seguir a los dioses de los amorreos que estaban en el otro lado del río cuando estábamos en Egipto, sino yo y mi casa serviremos a Jehová? Él está dando una declaración que él y su casa deciden servir a Dios. Ya había una charla, una enseñanza de la importancia de poner a Dios en primer lugar. Pero si usted recuerda, en Efesios menciona este capítulo 5, verso 21, que debemos de someterlos los unos a los otros en el temor de Dios. Después viene que las esposas deben de sujetarse a sus maridos en todo, y que los esposos tienen que amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y viene una serie de relación de cómo tiene que haber la expresión de amor en la familia. Pero eso no se antepone a lo primero: ponerse de acuerdo como familia para amar a Dios. Escuche bien, para amar a Dios en el temor. En otras palabras, tenemos que aprender a estar de acuerdo, a poner a Dios en primer lugar. Vaya conmigo a Proverbios capítulo número 3, verso número 9. Una de las cosas que yo quisiera mencionar esta mañana, aparte de lo que el Señor Jesús nos enseña en Mateo y en Lucas, de amarlo a Él en primer lugar sobre la familia, la teología humanista menciona que la familia es primero. Y muchos consejeros espirituales dicen: es que la familia es primero. Yo estoy de acuerdo que a la familia hay que atenderla como una responsabilidad primaria, pero no por encima de Dios nunca. Primero es Dios y después la familia. Así que eso es importante que quede en nuestro corazón, porque es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y lo segundo que tenemos que reconocer es que Dios siempre nos va a pedir que le demostremos nuestro amor. ¿Y cómo Dios nos va a pedir que le demostremos nuestro amor? Bueno, Él nos va a probar. Él nos va a probar para ver dónde está nuestro corazón. Dice la Escritura: ahí donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios va a probar a todos sus hijos para ver dónde está el corazón. Si en verdad ese corazón lo ama, amarás al Señor con todo tu corazón, o ese corazón no lo ama, ama otras cosas antes que a Dios. Y para eso Dios tiene que probar a las personas. Y así ha sido desde los tiempos antiguos, desde el tiempo de Abraham hasta nuestros días. Dios sigue probando la fe, sigue probando el amor de los que decimos que le amamos con todo el corazón. Usted puede recordar también aquel joven rico que se acercó a Jesús y que le dijo, aquel hombre rico que le dijo:
Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, los mandamientos sabes, guárdalos. Y él dijo, los he guardado todos desde mi juventud. Todos, habla de todos los mandamientos. Pero el Señor le dijo, una cosa te falta. Y ahí fue la prueba para ese hombre. Una cosa te falta. ¿Cuál? Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando él escuchó eso, él se puso triste y se fue. Y Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No se está mencionando que los ricos no van a entrar, sino dice, es difícil porque muchas veces el rico pone su amor en las riquezas, en las posesiones, y inconsciente o conscientemente pone a Dios en segundo lugar, cuando Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. En realidad, el que nos hace ricos es Dios, y tenemos que amar a Dios y poner a Dios por encima de cualquier riqueza material. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 3, verso 9, hablando el proverbista, en este caso Salomón, menciona lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, escucha bien, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero que Dios va a probar en nuestra vida tiene que ver con aquello que tenemos tendencia a amar y que nos aleja de Dios o del amor de Dios. Aquello que nos causa un obstáculo para poder amar y servir a Dios con todo el corazón. Usted recuerda que cuando Jesús llamó a los discípulos, a la mayoría, les dijo, sígueme, y ellos dejándolo todo, le siguieron. Hay que dejar muchas cosas para poder seguir al Señor. Le recuerdo, el costo de seguir a Jesús, el costo de amar a Dios, el costo de en verdad cumplir con este mandamiento, tiene que ver con aquello que dejamos. Tome su cruz y sígame, pero tenemos que dejar algunas cosas. En este caso, el proverbista dice, tenemos que honrarlo con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y entonces, cuando lo hacemos de esa manera, ponemos a Dios en primer lugar, nuestros graneros estarán llenos con abundancia y los lagares rebosarán de mosto. Habla de abundancia y habla de rebosar. En otras palabras, no habrá escasez en tu vida. Cuando el proverbista habla acerca de las finanzas o de lo primero, en este caso de las primicias, está mencionando que a Dios hay que darle el primer lugar también en las cosas materiales, en las finanzas. Prioridad, primicias. Este joven rico, este hombre rico, no tenía su prioridad en Dios, no era Dios en primer lugar, no amaba a Dios en realidad como él lo pensaba, porque amaba más sus riquezas. Él estaba triste y se fue triste pensando en que él tenía que dejar todo lo que había acumulado durante toda la vida para poder cumplir el propósito de Dios. Pero no era así, era que Dios estaba probando su corazón. Si él le hubiera dicho, sí Señor, voy a hacerlo, era porque Dios ya tenía el plan para bendecirlo, como dice la palabra, con abundancia y para que rebosara y no tuviera escasez. En realidad, si él tenía una riqueza para él, entre comillas, no era nada comparada con la riqueza que Dios le iba a dar. Porque si él hubiera dejado eso y lo hubiera dado a los pobres, Dios dice en la Escritura que cualquier persona que deja padre, madre, hijo, trabajo, lo que sea, por causa del Señor, el Señor le dará 100 veces más. En otras palabras, ese hombre, si hubiera comprendido y superado esa prueba que Dios le estaba poniendo, hubiera sido 100 veces más rico, más bendecido para poder bendecir. Cuando aprendemos a ver la perspectiva de Dios, vamos a ver que Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios nunca te va a pedir algo, te va a quitar algo que Él ya te dio. Y cuando te lo pide es porque te está probando o porque te va a dar algo mejor. Dios no te quita tus bendiciones. El que sí te quita tus bendiciones es el devorador, es Satanás. Él sí vino a robar, a matar y a destruir. Así que Él viene a robarte lo que Dios te ha dado. Pero Dios no, Dios viene a multiplicarte, a darte en abundancia. Si usted recuerda, hace unas semanas atrás prediqué acerca de Abel y Caín, cuando hablábamos de lo primero que había que darle al Señor, y mencioné que Abel, Caín, dice la Escritura en el capítulo 4 de Génesis, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Es todo lo que dice. Pero dice la Escritura que Abel fue y trajo
de los primogénitos de las ovejas. Y no solamente trajo los primogénitos de las ovejas, dijo lo más gordo, o sea, lo primero y lo mejor. Y dice la escritura, si usted sigue leyendo ahí en Génesis 4, verso número 3, 4 y 5, dice la escritura que entonces cuando Dios ve la ofrenda de Abel, verso número 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios miró a Abel con agrado, pero también vio su ofrenda. Pero después vio a Caín, y dice la escritura, verso número 5, no miró con agrado a Caín y la ofrenda que él había traído. Y dice la escritura que él se puso triste, porque Caín no veía a Dios como su prioridad, el darle a Dios de las primicias y de lo mejor, sino le dio tal vez de lo que él consideró. Por eso la importancia de que hasta el día de hoy podemos ver cómo Dios da testimonio de la ofrenda de Abel, el cual miró con agrado, y no solamente a él, a Abel, sino también la ofrenda que él ofreció, que fue lo primero y lo mejor. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Me gusta esa palabra de excelente, porque Dios es un Dios de excelencia, y Dios quiere que le des con excelencia lo mejor, que Él pueda ser honrado y decir gracias a Dios, porque de lo recibido de tu mano yo te puedo ofrecer. Vaya conmigo, si usted recuerda, mencioné en Mateo 6:21 que donde esté nuestro tesoro, allí estaría también nuestro corazón. Y esto lo está diciendo el Señor Jesús. Así que si debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón para demostrar que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces tenemos que ver qué es nuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? El pasaje es muy claro: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Dios va a probar tu corazón. ¿Qué es en verdad lo que tu corazón ama? ¿A quién amas más? Tú no puedes amar más. Y voy a ser muy claro, porque así lo dijo el Señor Jesús ahí en Lucas. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a quien sea que sea un ser humano y que tenga una relación contigo, a tu amigo, a tu novio, a tu pareja, cualquier persona, si tú no aprendes a aborrecerlo más que a Dios, o sea, amar a Dios, o sea, aborrecerlo y no amarlos más que a Dios, y dice la escritura, y aún a tu propia vida, no eres digno de mí. Entonces, la palabra es muy clara cuando dice: tenemos que aprender a amar a Dios, porque el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 3 ocasiones donde el Señor dice: no es digno de mí. Y en las 3 menciona el que ama a alguien más que a mí, o el que ama a algo más que a mí, no es digno de seguirme. ¿Sabes que Dios prueba el corazón? Ve conmigo por favor a Génesis capítulo 22. Dios va a probar tu corazón, y te va a probar no solamente en la familia, sino también en tus finanzas, como lo acabo de mencionar. Va a ver tu corazón y te va a probar con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Te va a probar con tus bienes, con tu trabajo, con tus ofrendas. Te va a probar con tu familia o con tus finanzas, para en verdad si le amas con todo el corazón. ¿Por qué Dios lo hace así? No es algo nuevo. Si usted recuerda en la escritura, cuando Israel salió de Egipto, dice la escritura que Dios le dijo a Moisés: yo saqué este pueblo de Egipto, de su esclavitud, para que me sirviera en el desierto. Y lo llevé por un desierto lleno de serpientes, un desierto difícil, para probar lo que había en su corazón, para probar si en verdad me aman. Y no que los entregue a una tierra y estando en la tierra ellos digan:
por la fuerza de mi mano hemos logrado todas estas bendiciones. Entonces Dios no iba a entregar las bendiciones si ellos no podían poner en primer lugar a Dios. Amar a Dios era la prueba del desierto. Muchas veces Dios te va a pasar por pruebas de desierto. Y no es que Dios no esté contigo o que Dios no esté cumpliendo sus promesas de bendecirte. El desierto es un proceso, una prueba para que tú le demuestres a Dios que lo amas sobre todas las cosas. En Génesis 22 dice la Escritura que aconteció, usted recuerda que Dios llamó a Abraham, a un hombre de Ur de los Caldeos, y lo llamó ya siendo grande y le dio una promesa que iba a tener un hijo, Isaac. Y cuando Dios le da la promesa y llega ahí unas personas a las cuales ellos atienden de parte del Señor y le dan a Abraham de parte de Dios diciéndole: tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba por ahí escuchando lo que estos hombres le estaban diciendo a Abraham. Dice la Escritura que cuando escuchó que le decían: tu mujer tendrá un hijo o dará a luz un hijo, ella se rió. Y ella no creyó cómo yo, siendo una mujer de esta edad, en estas condiciones, pueda tener esa satisfacción de poder tener un hijo. Pero también le dijeron: por cuanto ella se ha reído. Y ella dijo: no, no me he reído. Sí te reíste. Muchas veces vemos las promesas de Dios y nos reímos, no creemos que Dios las pueda realizar en nuestra vida. No creemos que sea el tiempo de Dios, como en este caso la esposa de Abraham, Sara, no pensaba que en ese tiempo Dios podía concederle lo inimaginable, lo impensable, lo increíble. Pero cuando Dios promete algo y tú lo crees, Dios va a probar tu corazón y va a probar tu fe para que puedas recibir lo que Dios te ha prometido. Dice la Escritura que Dios les prometió un hijo, y alguien le puede decir: ¿Dios le concedió el hijo o no se lo concedió? Y tuvo a un hijo llamado Isaac y después Jacob. Usted sabe que ese primer hijo para ellos era pues todo. Tu amor estaba volcado en ellos y el hijo era todo para los dos. Dice la Escritura que el niño empezó a crecer y Abraham tenía la instrucción de amar a Dios sobre todas las cosas, y él tenía que enseñar a su hijo también a amar a Dios. Dice la Escritura que entonces Dios decidió probar el corazón de Abraham. Y usted vaya conmigo, Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué dice? Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Usted recuerda ese momento que lo hemos enseñado en diferentes ocasiones. Ofréceme a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Es la prueba del amor de Dios. ¿Me amas, Abraham, o amas más la bendición que te di? Tú no tenías hijos, pero yo te los di. Herencia de Dios son los hijos. Y Dios quiere que tú lo sigas amando a Él y no más a tus hijos que a Él. Porque en realidad Dios te dio a tus hijos como una bendición por amarle a Él. Y Dios va a cumplir su propósito en tus hijos por amarle a Él. Y la bendición para tus hijos será hasta la tercera y cuarta generación por amarle a Él. Eso es lo que dicen los mandamientos. Entonces todo tiene que girar en amarlo a Él en primer lugar. Y usted sabe cómo Abraham, cuando escucha eso, lo primero que él hace es hablar con su hijo y decirle: vamos a ofrecer un sacrificio. Usted recuerda la historia, cómo él llega a un lugar, sube la montaña durante 3 días, y después de 3 días que lleva la leña y lleva a su hijo y a unos hombres más para que les ayudaran, él toma la decisión de decirle a esos hombres: ¿saben qué? Hasta aquí ustedes se quedan, yo y mi hijo subiremos más adelante para ofrecer el sacrificio a Dios. Y ya era nada más Abraham e Isaac que iban a ofrecer el sacrificio. Llegan al lugar alto, prepara Abraham el altar para el sacrificio y dice que amarra a su hijo, lo pone sobre el altar, sobre la leña, toma el cuchillo y él está a punto de degollar a su hijo. Eso estaba demostrando que Abraham tenía temor de Dios y amaba a Dios. Era su hijo, pero él sabía que si Dios se lo estaba pidiendo, era
La voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Tal vez nosotros no queremos desprendernos de nuestro hijo, pero ¿cómo? Y entonces las promesas que tú me ibas a dar a través de él. Si Dios te está pidiendo algo, tú tienes que hacerlo, porque eso es como Dios va a ver que tú tienes temor a Él y que lo amas sobre aquello que te está pidiendo. A veces Dios te va a pedir de tu tiempo, de tus talentos, de tus finanzas, de tu amor a la familia. No lo sé qué es lo que Dios te pueda pedir, pero cuando Dios te pruebe en un área así, es porque Dios te va a dar algo mejor. A veces tenemos ya una relación y no queremos perderla, pero déjame decirte algo, a veces Dios te está probando con esa relación y está permitiendo que haya situaciones difíciles porque Dios tiene algo mejor. Estoy hablando con los solteros, claro, porque después los casados dicen, no, pues a lo mejor tiene algo mejor para mí. Nada. Si usted está casado o está casada, esa persona es la que Dios puso para amar. A Dios lo tiene que amar sobre esa persona, pero su responsabilidad, según Efesios, es amar a su mujer, y mujer amar y sujetarse a su marido. Es lo que dice la Escritura. Pero vamos otra vez al punto en Abraham. Cuando Abraham está listo para degollar a su hijo, dice la Escritura, verso número 14. Vaya conmigo, dice el verso 14, que entonces dijo el hijo, papá, pues está todo listo y el cordero, él acostadito, Dios proveerá, Jehová Jireh. Y estaba él listo para degollarlo. Dice la Escritura que entonces se escuchó en el verso número 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Yo conozco que tienes temor a Dios, que amas a Dios, por cuanto no rehusaste el dar a tu hijo único en sacrificio. Abraham superó la prueba, y al superar la prueba, usted sabe lo que la Escritura nos enseña, cómo vinieron las siguientes generaciones. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínate si él no hubiera ofrecido a su hijo, esa bendición, esa promesa no trascendería hasta nuestros días. Ahora en Cristo Jesús, mi familia y tu familia son bendecidas por Dios, solamente por creer en la promesa y amarlo sobre todas las cosas. Termino con esto. Cuando yo era niño, sí, pues imagínense, cuando yo era joven decía, cuando yo era niño, pues más, ¿verdad? Cuando yo era niño me enseñaron los 10 mandamientos. ¿A quién le enseñaron los 10 mandamientos cuando era niño? Muy bien. Yo recuerdo esos mandamientos y yo quisiera hoy compartírselos a usted. Allá en su casa, yo quisiera que usted escuchara estos mandamientos. Escuche bien. Primero Dios es el título del sermón. Jesús dice que tenemos que amarlo a Él sobre nuestros padres, sobre nuestra mujer, sobre nuestros hijos, sobre cualquier cosa. Lo dice en Mateo y lo dice en Lucas. Pero también dice que tenemos que amarlo sobre toda posesión, sobre toda riqueza, sobre todo bien. Para poder amar a Dios con todo el corazón, Dios va a probarnos a través de la familia y a través de las finanzas o lo material. El amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Y estos 10 mandamientos se resumen en 2, lo dije al principio, que fue el texto que usamos como base. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 está toda la ley y los profetas. Así que el primero y el segundo mandamiento, los 10 se resumen en 2. El primer mandamiento tiene 5. Amarás a Dios, 5. Amarás a tu prójimo, 5 más. Primer mandamiento, Éxodo capítulo número 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios? Aquello que tiene el primer lugar en nuestra vida. Dios es el único que merece nuestra honra.
No, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay algo que tiene un lugar por encima de amar a Dios, ese es tu Dios. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada de imágenes que representen a Dios. Tercero: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, dice el Señor, si tú no enseñas esto a tus hijos y haces lo que está mal, entonces yo te demostraré que soy celoso, porque no me amas y amas a otros dioses. Has puesto en primer lugar otras cosas y eso causa el celo de Dios. Por lo tanto, esa maldad traerá maldición hasta la tercera y cuarta generación de los hijos. Hasta ahí vemos que hay una consecuencia por no tener a Dios como el único Dios verdadero en nuestro corazón. Pero dice el verso número 6, esto me impactó: y hago misericordias a millares. Hago misericordias a millares. Dios hace misericordia a millares. ¿Sabes cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros? Desde que nacimos. Te aseguro que a lo mejor ya rebasamos 1,000,000. Pero dice, soy un Dios que hago misericordia a millares. Si no le hemos amado como Él espera, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Esa maravillosa misericordia a millares se sigue extendiendo hasta el día de hoy. Dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir que amamos a Dios? Amar a Dios con todo el corazón. Y insisto, hay que amar a nuestra familia, hay que amar a cada miembro, a nuestro prójimo, pero nunca que sea por encima del amor que le debemos a Dios. Cuarto mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Quinto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios bendiga a los que están aquí y a los que están en casa, que recordaron que este es el día del Señor. Acuérdate. ¿Por qué acuérdate? Porque muchas veces se nos olvida que hay un día que Dios estableció. Y si nos queda duda de cómo está esto, veamos el mensaje que sigue posterior a este mandamiento y cómo Él lo explica. Dice el verso número 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos creen que este día es bendecido por Dios? Así que acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día que le pertenece al Señor. No es nuestro día, es día para Dios. Hasta ahí vemos 5 mandamientos. En el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y toda tu mente. Pero hay 5 mandamientos que tienen que ver con el segundo, que es amarás a tu prójimo. Verso número 12. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, o para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a papá y a mamá. No es que se contradiga el Señor Jesús cuando dice, si no aborreces a padre, madre, hermanos. No, ya lo expliqué, que cuando habla de aborrecer, está diciendo que tú pongas el amor a tus padres por encima del amor a Dios, el amor a tus hijos por encima del amor a Dios. Tú tienes que aprender. Aborrecer ahí tiene que ver, si lo traducimos a un contexto más coloquial, sería: tienes que amar menos a tus padres, a tu mujer, a tus hijos, que a Dios. Esa es la traducción más sencilla. Amar menos, amar más.
Si tú no aprendes a amar menos, entonces no eres digno del Señor. Versículo número 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no robarás, no hurtarás. Y 16, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí vemos los 5 mandamientos, desde honrar a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hasta ahí vemos los mandamientos. Son los 10 mandamientos, es el decálogo que se resumen en 2. Y todo tiene que ver con amar a Dios en primer lugar. A veces Dios nos prueba y Dios nos va a probar, insisto, con aquello que más amamos. El pueblo de Israel quería la libertad y los probó en la libertad, ahí en el desierto. Cristo nos hizo libres y nos prueba en nuestra libertad en Cristo Jesús, si en verdad le amamos como Él espera. Porque Dios tiene pensamientos de bien, bendiciones de bien y promesas de bendición para nuestra vida. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Yo te quiero invitar esta mañana a que tú puedas poner a Dios en primer lugar. La semana pasada prediqué y compartí de una mujer que estuvo enferma con un flujo de sangre por muchos años y gastó todo lo que tenía en médicos. Buscó en los médicos la respuesta. No buscó primero a Dios o le dio el primer lugar a Dios para que Dios le sanara, sino que después de que agotó todos los medios, pensó, voy a ir a Dios. Porque dice la Escritura que después de que buscó la forma y nadie le pudo sanar y ya había gastado todo lo que tenía, dijo, si tan solo toco el borde de la vestidura de Jesús, seré sana. Y cuando ella buscó a Dios y le dio el primer lugar a Dios y deseó amar a Dios más que todo lo que ella poseía o tenía, aún su propia vida, Dios la sanó. Hoy yo te quiero decir que Dios está probando tu corazón, ahí en tu casa, a tus padres, tu matrimonio, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas. Dios está probándote, tu trabajo, tus bienes. Dios está probándote porque Él está esperando que tú le digas, te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y cuando tú le puedes decir eso con todo tu corazón, Dios ya ve tu corazón y entonces Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos para bendecirte. El darle el primer lugar a Dios abre las ventanas de bendición. Quisieras esta mañana estar de pie un momento y invitarte. El mundo cada vez más se aleja de Dios y se olvida de Dios. Pero hay un remanente fiel que sigue considerando a Dios en primer lugar. Un remanente que no se olvida del día del Señor, que no se olvida de amarlo al Señor, aún a pesar de que se ha probado en su familia, en su matrimonio, en su relación de padre-hijo, hijo-padre o entre hermanos.